Y estoy con el abogado Francisco Javier Mejía. Mire, senadora, se aprobaron la reforma que da prestaciones de ley a conductores de apps como Uber y Didi. Y bueno, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo para dar esta seguridad social y garantizar derechos laborales a las personas que trabajan como repartidores en las plataformas. Esto es algo de lo que siempre nos preguntábamos, que si tienen derecho a aguinaldos, a prestaciones. A ver, para hablar de este tema de una manera muy sencilla, muy coloquial, pues invitamos al abogado porque tenemos muchos radioescuchas que trabajan con Didi, con Uber y con otras plataformas. Ajá. Que son distintas aplicaciones. Así es. A ver, cuéntenos, abogado. Mira, en términos generales, esta reforma que se hace a la Ley Federal del Trabajo tiene como objetivo dejar muy claro que las personas que son asociados hasta este momento, de acuerdo a las formalidades que la empresa hace con los que prestan su servicio, en realidad pasen de esa calidad a trabajadores, que no haya discusión, porque antes de esta reforma podríamos decir que la empresa va a decir, no son mis trabajadores. ¿Por qué no son mis trabajadores? Porque ellos vienen cuando quieren, trabajan lo que quieren y realmente pues no tengo yo las características que es subordinación, dirección y dependencia. Entonces ellos rompían o cuestionaban que hubiera vínculo laboral. Y entonces la reforma que presentó la presidenta Claudia el 16 de octubre, pues va encaminada precisamente a disipar esas dudas controversias o dudas. De tal manera que ahora ya no hay duda, todos los que están como servidores de esas plataformas van a tener la calidad de trabajadores. Trabajadores que en un momento dado conservan las características que normalmente ellos también defienden. ¿Qué es? Pues que tienen libertad de trabajar el tiempo que quieren, las horas que quieren, y obviamente mantener el vínculo económico y mantener esa independencia. Entonces, ahora el problema que se va a generar o que va a haber es que se les dio la calidad de trabajadores. A partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, van a transcurrir 180 días para instrumentarse esa ley. Y la empresa en ese término tendrá que presentar un contrato de trabajo legal, a los pues, centros de conciliación laboral para que se lo aprueben, un poco similar a un contrato de adhesión, donde debe tener los derechos que van a tener los trabajadores y sus obligaciones, y obviamente los trabajadores que laboren cuando menos 80 horas al mes, esos van a tener acceso a la seguridad social, al Infonavit, al SAR y todas las prestaciones de seguridad social Fonacot en general, y Fonacot. Por ejemplo. Aquí los problemas también que se observan es que los trabajadores no quieren que se les grave más allá de lo que hasta ahorita se les grava con el impuesto sobre la renta, que es el 2% que ellos pagan. Y si ellos tienen el trato de trabajadores, ellos no quieren que se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores en general, porque obviamente implicaría ciertamente una disminución de sus ingresos por pago de impuestos sobre la renta. Y obviamente también depende de los ISR, ingresos, pues. ISR, impuestos sobre la renta. Y depende de los ingresos, pues ellos verían disminuido su ingreso por esas cargas fiscales. Aparte, de acuerdo, si están grabando más o ganan más de un salario mínimo, pues también las cuotas de Seguro Social e Infonavit tendrían una parte. Entonces ellos lo que ahorita están buscando, de acuerdo a lo que yo ya leí y estudié, es que eso va a ser motivo de negociaciones con cada una de las dependencias y en general pues es una situación especial que en un momento es difícil, ¿verdad? O sea, legalmente hay como hacer estas
Son un poquito como complejas porque por un lado sí son los derechos completos del trabajador, claro, pero y obviamente eso implica cargas administrativas y cargas económicas para la empresa, pero que seguramente y obviamente ellos mismos y todos se preguntan, bueno, ¿y de dónde van a salir los costos, los incrementos? ¿Se van a repercutir a los usuarios? Bueno, pues hay el riesgo de que los usuarios dejen de usar las plataformas. Sí, porque supongo que incrementan gastos de las empresas, incrementan cobros de servicios también. Es la cadenita, es pues. la cadena que en un momento dado estamos en el filo de la navaja de qué haces, cómo lo haces. Sí, pero también creo que la otra parte, abogado, está bueno, ¿sabes qué? Pues hago recorte personal, ¿no? O ya no contrato porque no quiero, si tenía 1,000 trabajadores, pues voy a poner más candaditos y nada más me voy a quedar con 500, no sé, por decir, ¿no? Es indiscutible que de alguna manera, pues se va a limitar el acceso a estas plataformas para que no cualquier persona pues se puede ingresar. ¿Por qué? Porque si ingresas con 1 hora o con 2 horas y te van a imponer obligaciones de ese tipo, pues seguramente ya no le va a convenir a la empresa. Entonces, son las cosas que en esos 180 días se van a manejar para incluso negociarlas entre autoridad y grupos corporativos de trabajadores que son sindicatos, asociaciones, que están precisamente luchando por reivindicar ese tipo de derechos. ¿Qué pasa con otras plataformas? Porque sabemos que nada más es Uber y Didi, pero no sé, está InDrive, por ejemplo. Pues seguramente van a seguir la misma suerte. Incluso aquí hay una cosa muy interesante o muy importante, que como ya es ley, pues es obligatoria a todas las plataformas, a todas las que hagan este tipo de servicio por las apps. Y entonces, si en un momento dado ellas no cumplen, les van a poder aplicar una multa que va de 15 salarios a 25,000 salarios, o sea, no salarios, sino unidades de medida, las sumas. Y entonces, obviamente, si tú ves, pues la multa más cara, 25,000 UMAS, pues es muy cara, ¿verdad? Claro. Tenemos años, yo me acuerdo que entrevistamos mucho al secretario de Transportes porque siempre le decíamos que si ya tenían cuando empezaba el servicio de Uber. No sé cuántos años tiene, como unos 10 años aproximadamente. Yo creo que más o menos, un poquito más seguramente. Y siempre nos decían, es que estamos como la forma en la que han llevado esto de regular el servicio, porque pues cuando ingresan estas aplicaciones o estos servicios de aplicación, pues le da un golpe a los taxistas, ¿no? Claro. Que de hecho todavía es problema en aeropuertos, en puntos turísticos, en las centrales de camiones, y es un tema y aeropuertos. Sí, y sobre todo, no significa que no les golpee a los taxistas en general, pero venía esta denominada también como una competencia ahí que también decían desleal, ¿no? Por el tipo de... Y a lo que voy, abogado, nada más para cerrar esta idea, es que se le preguntaba al gobierno y nunca tenían un control como de el padrón realmente de los Ubers que había en ese momento. Hoy en día tenemos más opciones de plataformas o servicios de plataforma, pero creo que se ha tardado esto o sea, qué bueno que ya llegó a este punto por derechos, pero también por regular el servicio de estas plataformas. Sí, mira, el empresario en términos generales, él busca ahora sí que los espacios vacíos para hacer sus actividades y no pagar o pagar lo menos posible, lo cual, pues bueno, se puede ser cuestionado, criticado, pero es hasta cierto punto legal y se da en todas las leyes. Entonces, por eso las plataformas, ellas consideraron que no estaban grabadas, lo cual pues tampoco es cierto, ¿verdad? Sí están grabadas porque toda la persona que tenga un ingreso, independientemente de cómo lo obtenga, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Toda la persona que tenga un prestador de servicios con las características que establece la Ley Federal del Trabajo, debe de dar las garantías que la Ley Federal de Trabajo otorga. Entonces, pero son áreas nuevas, novedosas, que entonces ellos se defienden y además yo pienso que ese tipo de empleados o de trabajo es cómodo para que lo presta. Sí, y además, por eso se mantiene. Sí, varía, porque cada caso es diferente, como dices, habrá quien dedica tantas horas, está el tema de pues personas que está registrado un Uber y subcontratan a otra persona que le trabaja en el auto. Son muchas cosas que creo que... Es que vives en un mundo donde se supone que tienes la libre empresa. Sí. Yo he conocido que hay hasta boleros que compran su cajón y lo trabajan directamente. Y otros que compran 2 o 3 cajones y los rentan. Es decir, es un mundo complejo en qué podemos hacer
y hasta dónde lo Pero podemos hacer. es un buen inicio, esto es un buen inicio. Yo me imagino que va a ser un ejercicio y también de socializar esto para que sepan también los derechos que van a tener los trabajadores, ¿no? Y obviamente, mira, también hay algo que a mí me parece que todos tenemos que tener muy claro. De acuerdo a nuestra capacidad económica, sí debemos de pagar impuestos. Y es obvio que los que más ganan o los que más tienen Pues más deben de pagar más. Porque si no, bueno, pues ¿cómo hacemos las obras públicas, los servicios públicos? Y los derechos de los trabajadores sí son muy importantes, yo no tengo duda. De hecho, es algo que es necesario proteger porque sí hay abusos, ¿verdad? Claro, entonces habría que esperar su aplicación. Totalmente, en el Diario Oficial porque de la Federación. el contrato que ellos deben presentar les dan 180 días y entonces va a haber una transición en donde se van a empezar a acomodar pues todos esos elementos que se quieren por parte de los prestadores de ese servicio y obviamente las mismas autoridades para ver, bueno, qué les van a cobrar, qué tratamiento les van a dar para efectos de seguridad social. Sí. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que nada más laboran menos de 80 horas al mes, ¿verdad? Entonces hay que estar bien atentos a estos cambios que van a empezar a notar en cuestiones administrativas, en cuestiones de contratos. Y bueno, habrá quienes digan pues sí, otros digan no, como les digo, o les informen, ¿sabes qué? Pues voy a recortar, qué sé yo. Entonces, lo que sí es importante es proteger riesgos de trabajo y seguridad social. Son dos aspectos, pero yo creo que esos problemas incluso pues podrían llevarnos a establecer la seguridad social universal, en donde todos los trabajadores o todas las personas que viven en México tengan seguridad social, pero obviamente ¿cómo la vamos a solventar? Ese es el problema básico. Muy bien, estaremos hablando, seguramente, está como calientito el tema y dijimos, vamos a tocarlo. No, es muy interesante. Porque está muy interesante y no conocemos todas las aristas que tiene todo esto de la implementación de esta nueva ley. De hecho, ese tema me invita a hacer una investigación. Bueno, y espero hacerla y luego te la voy a comentar. Bueno, ahí lo invitamos con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Dónde lo encontramos? Karina. ¿En qué teléfono? 6621-140226. A tus órdenes. 6621-140226. Teléfono directo. Y el WhatsApp 6623-772294. En realidad, sí sugiero que me manden primero WhatsApp. Para efecto de poder tener oportunidad y yo me reporto. Muy bien, abogado, gracias. Gracias, muy amable a ti y a tu auditorio.